Filipenses 2:12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Puede tomar asiento. Ahora, para complementar, vamos a leer el 16.3 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. 16.3. ¿Listos? Dice: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Bien, esa es la tercera enseñanza de la miniserie sobre las obras y la perseverancia. Y vamos a titularla La fuente de las buenas obras. Vimos la norma, el estándar, luego vimos la importancia, sí, las implicaciones que traen consigo las buenas obras, y en esa enseñanza vamos a mirar el origen de las buenas obras, de dónde surgen, cuál es su causa, cuál es su fuente. Porque pueden surgir dos preguntas: ¿puede el ser humano regenerado lograr hacer buenas obras de sí mismo? Cuando ya hemos nacido de nuevo, ¿nosotros mismos solos podemos hacer las buenas obras o también Dios colabora o Dios es el que lo hace? ¿Sí? ¿Puede alguien eximirse? Digamos que sea Dios el que las hace en nosotros o que Él colabora. ¿Eso implica entonces que alguien puede eximirse del deber de hacer buenas obras? Porque dice, no, es que necesito que Dios intervenga para yo poder hacer obras. Bueno, esas cosas vamos a verlas en esta mañana en dos puntos. El primer punto veremos la influencia del Espíritu Santo. Y el segundo punto será una responsabilidad inexcusable. Bueno, primer punto, la influencia del Espíritu Santo. Demostramos bíblicamente que el hombre incrédulo es incapaz de hacer buenas obras. Tan solo en la definición de buenas obras vimos las 4 cualidades obligatorias para hacer una buena obra. Esto implica que un incrédulo no puede hacerlas. ¿Cómo puede él sujetarse a la ley de Dios? No puede, sino que es enemigo, dice Romanos 8. ¿Cómo puede hacerla con fe? Si es precisamente la ausencia de fe la que lo hace un incrédulo, no cree en Cristo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puede decir que hace una buena obra un incrédulo si tiene que hacerse con un corazón correcto, cuando el corazón de él no ha sido circuncidado, no ha sido regenerado? ¿Sí? ¿Cómo puede decir un incrédulo que hace buenas obras y no las hace para la gloria de Dios? Dios dice, este pueblo para mi gloria lo he creado. Pero hablando de los gentiles dice, les he entregado los astros para que los adoren. ¿Sí? No le pueden dar la gloria a Dios. O sea, como vemos bíblicamente, el incrédulo no puede hacer buenas obras. Los incrédulos nunca han hecho buenas obras desde la perspectiva de Dios.
Entonces, en esta enseñanza, aunque eso lo anterior ya queda establecido, surge la inquietud, bueno, ¿y qué hay de los regenerados? Los que han nacido de nuevo. Bueno, nos va a sorprender un poco saber que en cierta medida esta imposibilidad, esa incapacidad sigue un poco vigente en nosotros. Todavía. Claro, los hijos de Dios todavía necesitamos una ayuda sobrenatural del cielo para lograr hacer obras que puedan ser consideradas bíblicamente buenas. Si a nosotros nos urge la ayuda de Dios para hacer una sola buena obra, ¿qué puede esperarse, hermano, de un incrédulo? ¿Sí? Para ellos es imposible, para nosotros es posible, pero igual se requiere de la ayuda de Dios. Esa parte es un poco compleja para muchos, especialmente los que provienen de una tradición llena de obras o ese evangelicalismo lleno de legalismo. Es más fácil aceptar que un inconverso no pueda lograr hacer una obra verdaderamente buena. Pero, ¿cómo es posible que un hijo de Dios no tenga esa capacidad? ¿Puede alguien objetar? Bueno, no estamos diciendo que no tenga la capacidad, por lo menos absolutamente. No es que el regenerado esté absolutamente incapacitado, pero seamos francos, también ya hemos visto acerca del pecado remanente. Eso es una realidad que tenemos nosotros, es una lucha. ¿Se acuerdan la guerra de mortificación? ¿Esto qué significa? Que nosotros, ya siendo hijos de Dios, adoptados, regenerados, santificados, todavía en muchas formas tenemos una inclinación natural hacia el pecado. Todavía tenemos constantes falencias en los afectos. A veces nuestro corazón no es el correcto, a veces no amamos a Dios sobre todas las cosas. Por lo menos a mí me pasa eso, hermano. ¿Quién puede ser libre de esto? ¿Qué hay, por ejemplo, de la inconstancia en nuestra obediencia? Obedecemos, sí, pero seguro que no lo hacemos siempre. Hay cosas que sabemos que se deben hacer y no las hacemos. Hay cosas que sabemos que se deben hacer y las hacemos de otra forma. O sea, todas esas cosas son reales de nosotros siendo hijos de Dios. Eso pone en evidencia que todavía necesitamos una influencia divina que nos capacite, que nos motive para lograr una buena obra. Aún siendo hijos de Dios, necesitamos esa ayuda de Dios, ese impulso de Dios para hacer algo bueno. 2 Corintios 3:5. Acordémonos el otro texto en Efesios 2:10, ya lo hemos visto, ¿se acuerdan que decía: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Se acuerdan ese texto? O sea, en ese pasaje decía que fuimos creados para buenas obras y que las obras ya nos las dio Dios para que andemos en ellas. Y ahora miren esto, 2 Corintios 3:5. Dice: no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Dice otra versión, nuestra competencia. Ninguno es competente de sí mismo. O sea, todas las capacidades que usted puede hacer para hacer algo bueno no vienen de nosotros, de usted mismo, no de mí mismo. Dice que viene de la gracia de Dios. O sea, podemos decir, la salvación es monergista, es decir, solamente Dios es el que la causa. Pero las obras, las buenas obras, pudiésemos decir que es un sinergista. Es decir, tenemos a Dios ayudándonos, pero también hay una responsabilidad de nuestra parte. ¿Sí? Es decir, hay una especie de colaboración, si me permite la expresión, que es urgente, que es necesaria. Sin esa, hermano, no podríamos hacerlas. Aunque siendo un poco más
estrictos o radicales, diríamos que también las buenas obras son monergistas, porque fue Dios el que las creó de antemano para que anduviésemos en ellas, que sin Él no seríamos competentes. Pero bueno, de todas formas, evitamos decir que es Dios el que las hace absolutamente, porque entonces da pie para el problema de que, no, pues si yo no hago buenas obras porque Dios no ha querido hacerlas a través de mí. Y eso ya sería hasta una blasfemia, insultar a Dios, prácticamente culparlo de que la persona es irresponsable, ¿no? Pero bueno, entonces, el poder celestial que nos ayuda a hacer buenas obras, ¿de dónde viene? Del Espíritu de Cristo. Anote ese texto, Ezequiel 36, 26, 27, ya lo conocen. Ese es el versículo que dice que Dios nos iba a dar un nuevo corazón, un espíritu nuevo, que iba a escribir su ley en nuestro corazón para que pudiésemos guardar sus preceptos. ¿Sí? Es ese pasaje tan maravilloso que es una promesa explícita del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. El profeta había dicho que Dios daría a su pueblo un nuevo corazón en el que escribiría su ley. Pero además en ese texto dice que Dios les iba a hacer poner por obra sus preceptos. ¿Sí? La hábitat del Espíritu, la morada del Espíritu en nuestro corazón, significa que Él nos ayuda a poner por obra los preceptos porque Él mora en nosotros. Romanos 8:14 dice, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en la regeneración y en la santificación hemos recibido virtudes celestiales. El fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, el gozo. Hemos recibido dones espirituales, la sabiduría, el discernimiento, la fe. ¿Sí? En la santificación hemos sido cambiados en los afectos para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Hemos recibido maravillosas y grandísimas promesas, como dice Pedro. Pero a pesar de todo esto, todavía necesitamos una influencia real del Espíritu Santo para que logremos hacer buenas obras. Y ahí vamos al texto que leímos al comienzo, Filipenses 2:13. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, les dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Ya siendo regenerados, ya siendo hijos de Dios, capaces de hacer cosas buenas, por la gracia del Evangelio, de todas formas, Él sigue produciendo, dice otra versión, Él sigue obrando en nosotros el querer como el hacer. Entonces, hermanos, vemos la necesidad imprescindible que tenemos del Espíritu Santo para hacer tan solo una buena obra. Vamos al segundo punto. Una responsabilidad inexcusable. Reconozcamos entonces que las buenas obras no salen de nosotros mismos. Eso es básico. No fluyen de nosotros, de lo bueno que somos, de lo inteligentes y llenos de gracia. El reconocimiento de una necesidad vigente, urgente, de que el Espíritu Santo nos capacite para hacer buenas obras, no puede utilizarse como pretexto para la negligencia. Debemos que reconocer que las buenas obras no las hacemos de nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda de Dios para hacerlas. Pero eso no nos puede llevar a decir, no, es que yo no he hecho buenas obras porque no lo he sentido en mi espíritu. Es que Dios no me ha colocado el querer como el hacer. Eso es grosero contra Dios. Eso es echarle la culpa a Él de la negligencia de la persona. Tampoco puede utilizarse como pretexto de la indolencia. Tiene enfrente una necesidad que usted pudiese satisfacer a través de sus capacidades, de sus dones, o de sus bienes, o de su amor. Y no lo hace porque dice, es que no lo siento en mi corazón. No siento
Dios no me está diciendo que lo haga. Es que no siento como ese fuego, ese sentir. O sea, está confundiendo la influencia del Espíritu Santo que estamos hablando con su propia emoción. Si nosotros usáramos esta verdad que aprendemos de la necesidad de Dios aún para hacer buenas obras, y alguien pues simplemente se niega a hacer obras porque dice, no, es Dios que no me ha puesto el querer como el hacer. Bueno, eso es culpar a Dios de la desobediencia. Eso es blasfemia. Es herejía. Sería como una especie de hipercalvinismo o cinismo mejor. Practicar buenas obras es una responsabilidad inexcusable de los cristianos. Si todos los cristianos tienen que hacer buenas obras, ninguno puede excusarse de por qué no las hace. No hay excusa. Ni que se me olvidó, no me di cuenta, no se me ocurrió, no supe. No. Esta influencia de la que estamos hablando en esta mañana no tiene nada que ver con ninguna forma de misticismo supersticioso tan común en el pentecostalismo. En el pentecostalismo, en iglesias evangélicas, que son la mayoría en Colombia, muchas veces hay creyentes que son muy espirituales y ellos esperan a sentir algo en su corazón, en su espíritu, en su, mejor dicho, en su mente. Y si sienten eso, entonces es que Dios me puso en el corazón, Dios me movió a, Dios me dijo. No podemos utilizar ese tipo de expresiones, hermanos. Los hijos de Dios no requerimos de algún impulso especial del Espíritu Santo para hacer una buena obra. Bueno, pero estamos diciendo que necesitamos la influencia del Espíritu. ¿Por qué entonces no somos como ellos, que ellos esperan a sentirlo? Es que ahí está el meollo del asunto, el problema. La regla de nuestro deber no son nuestros sentires particulares, no son nuestras emociones. La regla de nuestra obediencia, ¿cuál es? La palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces, siendo hijos de Dios y esperamos sentir algo en el corazón para hacer una buena obra, ¿no le parece que es una confusión de dónde debe estar nuestra obediencia? La orden está dada, hay una ley que hay que obedecer. Al cumplirla, estamos haciendo una buena obra. Pero si estamos esperando a sentir algo, estamos añadiéndole un quinto punto al tema de hacer buenas obras. Entonces, sentir en el Espíritu. ¿No? Es más, hay otras personas que sacan en cara la providencia. ¿Cuándo no lo hemos sacado nosotros mismos, hermanos? No, es que yo supe esa necesidad, pero providencialmente yo no tenía nada que hacer. No tenía dinero que aportar, yo estaba esperando que me llegara un dinero y como no me llegó, entonces no tuve el excedente. Yo quería ayudar con el excedente, pero no llegó. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿sacamos el sentir o sacamos la providencia como excusa para no hacer buenas obras? Nuestra obediencia no está ni en las emociones ni está basada en la providencia. Nuestra obediencia está basada en la orden de Dios que está en las Escrituras. Es la revelación especial, así que nuestra obediencia debe rendirse a ella. ¿Se acuerdan de los fariseos que decían, no, es que lo que yo iba a darle a mis papás, eso lo consagré a Dios? El sentir espiritual de consagrar sus bienes a Dios. Entonces, papá, no puedo ayudarle porque todo eso se lo consagra a Dios. Quebrantan la ley para satisfacer un sentir y creen que eso es una buena obra. De ninguna manera. Hebreos 6:10, anótelo. Las Escrituras ordenan al pueblo de Dios deshacerse de toda pereza. Segunda de Pedro 1:10. Las Escrituras ordenan al pueblo de Dios obrar con diligencia.
O sea, como les decía ahorita, hay un sinergismo donde donde Dios obra en nosotros, pero nosotros también obramos. Una colaboración, entonces, véanlo usando esa expresión. Cuando hacemos buenas obras, Él es el que las hace a través de nosotros, pero yo estoy ahí. Es mi responsabilidad obedecer, es mi responsabilidad ser fiel, diligente, no perezoso. O sea, debo practicar buenas obras yo, de manera activa, de manera consciente. Es mi deber. Y de ninguna forma puedo endilgarle la culpa a Dios de que no estoy obedeciendo, porque es que Él no me ha puesto el querer. Segunda Timoteo 1:6, hay una expresión, dice, aviva el don que hay en ti. Aviva el don. ¿Cómo aviva el don? Usándolo. Esa expresión significa obre. Avivar el don es mi responsabilidad, 2 Timoteo 1:6. Judas capítulo 20, es mi responsabilidad edificarme en el amor, edificar mi fe en el amor. 2 de Pedro 1, ¿se acuerdan? Añadan a la fe virtud y a la virtud tal. O sea, hay responsabilidades que no se pueden evadir. Debo hacerlas. No puedo decir es que como Dios no me ha colocado el sentir o como no se ha dado la providencia de poder tal cosa, entonces no hago nada. Es mi responsabilidad y es una responsabilidad inexcusable. Bueno. Vamos a Juan 15. Juan 15:4. Y con esto vamos a dar la aplicación y damos un espacio para preguntas y respuestas. Juan 15:4 dice el Señor Jesús a los discípulos, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Aquí está, hermano, el resumen de todo lo que vimos hoy. Dese cuenta. ¿Damos fruto nosotros? ¿Es nuestro deber? Sí, pero no los podemos dar si no estamos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Al estar en Cristo, somos como esa rama que puede dar fruto. El hombre, entonces, no es la fuente de las buenas obras. Es más, las buenas obras que logramos hacer ni siquiera provienen de nuestras buenas intenciones. Ninguna buena intención, ninguna capacidad que usted tenga, ningún talento, ni siquiera ningún aspecto moral positivo es la causa suficiente para lograr hacer una buena obra, porque apartados de mí, nada pueden hacer, incluyendo buenas obras. Es así como distinguimos una buena obra a través de la palabra del Padre. Podemos lograr una buena obra con esa colaboración del Espíritu Santo. Y podemos hacer buenas obras porque estamos en Cristo. Ahí está la Trinidad de Dios. Fuera de Él, nos secaríamos como pámpanos alejados de la vid verdadera. Entonces, la fuente de las buenas obras es el Dios Trino. Por lo tanto, Él es el merecedor de toda acción de gracias. Él es el que nos da el privilegio de hacer buenas obras, el que las obra en nosotros, nos da la capacidad para lograrlas. Pero por el mismo lado, el mismo tema, también es nuestra responsabilidad como hijos de Dios hacer las buenas obras sin excusas, sin pereza, sin negligencia, sino con toda constancia para avivar esos dones que hay en nosotros y para edificar esa fe que ya nos fue dada.
Amén. Preguntas. Esas buenas obras que nos está compartiendo vienen de parte de Dios y nos invita a cumplirlas. El hecho de, digamos, y al cumplirlas estoy glorificando a Dios por el hecho de ser obediente. Pero podríamos pensar en que en mi corazón hay una, digamos, como un ánimo de cumplir esas obras con el propósito, digamos, de recibir en cierto modo una bendición de parte de Dios. Bueno, hemos visto que para lograr hacer una buena obra se necesita tener un corazón correcto. Eso significa que si yo amo a Dios sobre todas las cosas, hago esa obra por Él, por su causa, ¿sí? Pero Dios en su condescendencia y en su amor le ha añadido al mandamiento de hacer obras unas recompensas, ¿sí? Unas promesas, unas bendiciones. Él ha querido hacerlo así. Nosotros, pues, no debemos obrar esperando recibir algo de Dios. Pero sabemos en nuestro interior que cuando hacemos algo para Dios, Él es tan bueno que le añade a eso una bendición, ¿sí? No debería ser ese nuestro ánimo, obrar en pro de eso, como el neopentecostalismo, que entre más das, entonces Dios te multiplica. Si das tanto, entonces te da tanto. No, eso no es una pirámide. Pero de todas formas, cuando estamos sirviéndole al Señor, hay algunas cosas que Él nos añade a nuestra vida, ¿sí? Conforme a su buena voluntad, conforme a sus promesas. Entonces, no debe ser ese nuestro ánimo, pero sí hay un reconocimiento de que Él recompensa. Dice la palabra por allá en Hebreos 11, que el que se acerca a Él, ya se los leo, dice, es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Sí? ¿Algo más? Amor a Él por amor a su obra, amor a las cosas, a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre eso y hacerlo por conciencia? Prácticamente veo que ¿cómo hacemos para discernir cuando estamos haciendo algo por amor a Dios y cuando simplemente por conciencia? Bueno, cuando la Biblia habla del tema de la conciencia, está dándole una prioridad especial a la gente débil en la fe, a las personas que tienen más escrúpulos de hacer cosas. O sea, no haga tal cosa porque ese hermano se puede ofender, o ese hermano piensa que eso es pecado, que la Biblia no dice que es pecado, pero él piensa que sí, entonces uno evita ofenderlo. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando en ese sentido, ¿sí? Entonces, si el amor al prójimo está incluido en este amor que es para Dios, entonces, si yo hago algo por amor a Dios, también voy a estarlo haciendo por conciencia. O sea, de una u otra manera, ambos conceptos están unidos, ¿sí? Por decir algo, vamos a hacer una actividad en la iglesia en la que vamos a preparar un almuerzo y vamos a comer juntos, ¿sí? Pero resulta que a la iglesia llegó alguien que proviene de una secta judaizante que piensa que no hay que comer carne. Pues nosotros vemos eso absurdo y no es bíblico, pero él piensa que sí, y hasta puede citar la Biblia para mostrarlo. Entonces, por amor a él, ya que está nuevito,
Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ese día vamos a hacer ensalada. ¿Sí? Entonces, hacemos una buena obra juntos y a la vez, por conciencia, evitamos de pronto ofenderlo o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, ahí estoy mostrando mi amor a Dios, porque cuando no hiero o no lastimo a alguien, también estoy amando a Dios, porque el amor al prójimo y el amor a Dios están también en el mismo plano. Bueno. Algunos usan la expresión conciencia para otras cosas, ¿no? Algunos usan la expresión conciencia como la subjetividad. Como el que dice, bueno, eso es lo que usted piensa, pero para mí, en mi conciencia, buena obra es esto. No, eso no es conciencia, eso es nada. Porque las buenas obras hemos visto que deben estar basadas en la ley de Dios, no en el parecer de la gente. Entonces, esa conciencia vista de esa forma no tiene sentido. Es espiritualizar el lenguaje del mundo y traerlo a la iglesia. Bueno, ¿algo más? ¿Hay tiempo para otra pregunta más? La hermana pregunta sobre cuando proponemos en el corazón darle algo a un hermano y en últimas no lo cumplimos, que si eso es igual de como si lo hiciéramos para Dios directamente, algo así. Bueno, en el libro de Corintios, cuando habla de este tema de las ofrendas y dice cada uno de como propuso en su corazón, en 2 Corintios 9:7, está dando a entender que los corintios habían propuesto ayudar a la iglesia de Jerusalén con unos dineros y ya había llegado la hora de la colecta, o sea, habían pasado meses anunciando la colecta y cuando llegó por fin la fecha, había cierto como expectativa de que a algunos como que ya se les hubiera acabado el entusiasmo. Entonces Pablo les dice que no permitan que eso ocurra porque lo que se hayan propuesto dar, deben darlo, ¿sí? Eso da a entender que por ley de Dios, porque aquí está hablando en términos imperativos, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Sí, es en términos de orden. Esto entra a la ley de Dios. En ese sentido, si usted se propone darle algo a un hermano, ya usted queda comprometido en su conciencia. Ahí se hablamos de conciencia, ¿sí? Usted queda comprometido en su interior. Solo usted lo sabe, usted con Dios. Pero usted se lo propuso. Haga de cuenta que Dios fue el que se lo puso a usted. Y usted simplemente dice, no, pues ya no. Eso es desobedecer lo que Dios le está colocando. ¿Me hago entender? O sea, nosotros prácticamente quedamos comprometidos cuando nos proponemos ayudar a alguien, a un hermano, darle algo, y en últimas no lo hacemos. Entonces, creería que sí viene siendo lo mismo, en el sentido de que, pues al hacerlo con ese hermano, va a ser también para el Señor, porque lo que hacemos para uno de los pequeñitos es como si lo hiciéramos para Él mismo. Entonces, se dan cuenta, el tema de las buenas obras es un tema muy necesario y muy descuidado, pero vea que aplica hasta para las intenciones de nosotros, cuando son bíblicas, ¿no? No de pronto va a sentirse mal de que usted quiso hacer algo, pero eso algo no es bíblico, es algo ilegítimo. Es que yo lo sentí en mi corazón y que... No confundamos las cosas como hemos visto hoy. Bien, vamos a un receso y ahorita empezamos el culto de adoración.